Muy buenos días, iglesia. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bendecidos, ¿verdad? La gracia del Señor, como cantamos, ¿verdad? Por su gracia estamos aquí. A Él sea la gloria. Bueno, una bonita mañana, un bonito mes, ¿verdad? Diciembre llegó. Y qué bueno porque el Señor sigue mostrando su fidelidad, su cuidado para con cada uno de nosotros. Hermanos, estemos alegres, estemos gozosos. El Señor es bueno, el Señor es fiel. Bien, vamos a estudiar esta mañana, hermanos, la palabra de Dios. Y para ello quiero invitarles a ubicarse en el libro del profeta Isaías. Vamos hoy a un libro que data del 700, en el 700 aproximadamente, en el año 700 antes de Cristo, este libro de Isaías, es decir, que han transcurrido ¿cuántos años? 2723 años. Bueno, 2700 años aproximadamente, vea, este libro de Isaías, y qué interesante que a través del tiempo, no importa cuánto haya pasado, el Señor nos sigue hablando a través de su palabra revelada a nosotros. Isaías capítulo 9, y vamos a leer juntos el versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Lea conmigo, por favor. Dice la palabra de Dios así. Leamos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Oremos. Señor y Dios, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque toda ella es tu palabra, viva, eficaz, poderosa, preciosa, perfecta, es tu palabra. Porque viene de ti, Señor, y como tú eres, es también tu palabra. Gracias por permitirnos este espacio para que juntos, como parte de tu pueblo, de la iglesia que compraste por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo, que hoy vive en los cielos, mora en la eternidad, glorioso, victorioso, y a quien esperamos. Somos tuyos, Señor, por su sacrificio. Y gracias porque nos permite seguir juntos, como esa iglesia tuya, aprender de tu palabra. Ayúdanos en este día, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. La esperanza de la Navidad. ¿Sabe? Estaba pensando que la iglesia por mucho tiempo y el mundo se ha trastornado por la Navidad, incluso por el mismo término. Y a veces nos metemos en unos líos, en unas discusiones que hacen que la Navidad pierda realmente su sentido. El término Navidad es un término que viene del latín nativitas, donde también sale el término natividad, que es un término que designó para señalar, para designar la celebración del nacimiento de Cristo. Simplemente eso es el término Navidad. Pero sabemos que el mundo y la iglesia de alguna manera, por las discusiones e incluso por las maneras de esta celebración, nos hemos distraído, hemos desviado un poco el mensaje acerca del nacimiento de Cristo que fue profetizado en toda la Escritura.
desde Génesis hasta Malaquías, la palabra de Dios profetizó acerca del nacimiento de Cristo. Y a veces nosotros nos incluimos, nos ponemos a discutir acerca de si celebrar la Navidad, si no celebrar la Navidad, si está bien, si es pecado, si es correcto, si ponemos adornos, si no ponemos adornos. Y los que ponen adornos están contentos y los que no están contentos por los que ponen adornos, y nos metemos en discusiones que no tienen realmente fin. Olvidando que el nacimiento de Cristo fue para nuestra esperanza. Hermanos, la profecía del nacimiento de Cristo, y es lo que vamos a estar esta mañana señalando, la profecía del nacimiento de Cristo es un mensaje de esperanza para el mundo hasta el día de hoy. Y es lo que no podemos nosotros olvidar. Y es lo que no debemos nosotros descartar. Se sabe que la Biblia contiene unas 300 profecías acerca del Mesías. Escuche bien, 300 profecías acerca del Mesías. Las últimas se escribieron 400 años antes de su nacimiento. Desde Génesis hasta Malaquías, estamos hablando de todo el Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías, la Biblia profetiza acerca de Jesucristo. ¿Qué dice Génesis 3:15, por ejemplo? Génesis 3:15 es la primera vez en la Biblia donde leemos acerca de el Mesías y de la obra que iba a venir a hacer en el mundo. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Habla de la simiente, que más adelante se revela claramente que la simiente es Cristo. Y mire Malaquías capítulo 4, versículo 2. Malaquías está en la Biblia, ¿sí? Está al final del Antiguo Testamento, antes del Evangelio de Mateo. A veces estos libros no los leemos, poco leemos estos libros de profetas menores. Pero note Malaquías capítulo 4, versículo 2, ¿qué dice? Mas vosotros, los que teméis mi nombre, ¿qué dice? Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá ¿qué? Salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Si nota, toda la Biblia en el Antiguo Testamento profetizó ese momento singular, especial, asombroso, maravilloso acerca de la venida de Cristo, de su nacimiento. Escuche bien, 300 profecías sobre el Mesías. Y Cristo vino y cumplió las 300 profecías. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, Cristo vino y cumplió esas 300 profecías. ¿Qué probabilidad habría de que otra persona cumpliera tales profecías? Escúchese bien, ¿qué probabilidad habría de que otra persona cumpliera como Cristo esas 300 profecías? Hermanos, la venida de Cristo como Emmanuel, el Salvador de nuestros pecados, fue profetizada en la Biblia. El cumplimiento de la venida de Cristo al mundo con su nacimiento muestra que Dios es fiel a sus promesas, que Dios es fiel a su palabra, amén, incluyendo la promesa de esperanza de salvación para todo aquel que cree en Jesús. Hermanos, cuando hablamos del nacimiento de Cristo que fue profetizado, tenemos que pensar que hasta el día de hoy esas profecías
que ya se cumplieron, siguen siendo hoy un mensaje de esperanza para el mundo. El libro de Isaías es un libro que fue escrito para la nación de Israel en un momento de degradación moral, de decaimiento espiritual. Todo Israel, a excepción de un pequeño remanente, pero todo Israel se había vuelto contra Dios. Israel no había tenido en cuenta a Dios. Israel había rechazado a Dios como su rey, había rechazado la palabra de Dios, y todo eso lo llevó a un decaimiento espiritual, moral, por lo cual Dios determinó un juicio para Israel. Eso indica, hermanos, que la esperanza por el nacimiento de Cristo era necesaria. Como la esperanza de salvación hasta el día de hoy sigue siendo necesaria por causa de nuestros pecados, por causa del pecado de la humanidad. El mundo necesita una luz de esperanza. Y para Israel, 700 años antes de la venida del Mesías, la esperanza prometida a través de aquel Mesías era necesaria, porque Israel estaba en una condición miserable, en una condición desaprobados, en una condición sin esperanza. ¿Sabe? Cuando miramos el libro de Isaías, el enfoque del libro, el enfoque profético es el Mesías. Isaías habla acerca de la venida de Cristo, de su muerte, de su exaltación y de su futuro reinado. Todo el libro de Isaías es un enfoque en el Mesías de manera profética. Por eso a Isaías se le llamó el evangelista de Israel, porque su énfasis era anunciar a aquel Mesías que sería la esperanza para Israel y quien vino a ser también nuestra esperanza. Isaías profetizó acerca del cautiverio que Israel sufrió por causa de sus pecados contra Dios. Noten el capítulo 8, en el contexto de lo que vamos a hablar. En el capítulo 8, mire los versículos 6 al 8. Dice allí: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos, está hablando sobre los de Israel, aguas de ríos impetuosas y muchas, y explica, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Un juicio decretado por Dios, porque Israel había desechado a Dios. Se había vuelto a los ídolos, se había vuelto contra Dios, inmoral, en pecados, en delitos muchos. La esperanza para Israel era necesaria, porque su condición bajo pecado lo llevó a un juicio terrible. Mire, en el versículo 21 y 22 del capítulo 8, describe también de manera profética, porque cuando Isaías está escribiendo esto, está advirtiendo al pueblo del juicio que les iba a venir si no se arrepentían. Y describe, mire cómo describe el juicio de ese cautiverio. Versículo 21, y pasarán
por la tierra, ¿cómo? Fatigados y hambrientos. Mire, Israel, cuando experimentó el juicio de Dios, fue agobiada por el juicio de Dios. Esos términos, fatigados, hambrientos, describen el agobio que sufrió Israel como consecuencia de sus pecados. Toda la dificultad, toda la estrechez, toda esa opresión, ese trato que aunque fue cruel, fruto o consecuencia de sus pecados. Y aunque Dios les advirtió acerca de estas cosas, ellos no se arrepintieron. Israel estaba sin esperanza, porque estaba bajo el agobio del juicio de Dios. Y no solamente eso, sino que note las consecuencias de sus pecados, que aún estando bajo juicio, no se arrepienten, no cambian, no buscan a Dios, antes bien empeoran. Note que sigue diciendo el versículo 21. Que fatigados y hambrientos, ¿qué? Acontecerá, mire, que teniendo hambre, ¿cómo se comportarán? ¿Qué harán? Se enojarán. ¿Y qué más? Y maldecirán a su rey, y note esto, y a su Dios, levantando el rostro en alto. Quiero decirles algo, hermanos, acá cuando estudiamos acerca de los juicios de Dios, y ustedes lo pueden notar en toda la Escritura, cada vez que Dios dictamina un juicio, junto con el juicio hay salvación, juicio y gracia a la vez. Y cada vez que el Señor advertía al pueblo de un juicio, era para llamar al pueblo al arrepentimiento. E incluso si estaban experimentando ese juicio, la voluntad de Dios, el propósito de Dios, era llevar al pueblo al arrepentimiento, que reconocieran sus pecados, que por causa de sus pecados estaban sufriendo toda esa crueldad, toda esa opresión, toda esa dificultad. Sin embargo, Israel no lo hizo así. ¿Qué hizo Israel? Fue soberbio para con Dios. En lugar de humillarse y arrepentirse para con Dios, fue soberbia para con Dios. ¿Cómo se evidencia esto? Mire, se enojaron. Se enojaron en el juicio. Y en lugar de arrodillarse y clamar a Dios, que es la esperanza, lo que hacen es maldecir de Él. ¿No cree usted que esto es muy triste? Israel fue de carácter colérico, se enojaron, se airaban con mucha facilidad, pero además eran maldicientes. ¿Sabe? Cuando la Escritura leemos esta palabra, en este caso especial, en este versículo, eso de maldecir no es simplemente una murmuración de palabras que hieren u ofenden, sino que lo hacen con intensidad, como salido del corazón, porque eso es lo que había en Israel. Menospreciaron a Dios, deshonraron a Dios, no se humillaron ante Dios, sino que antes bien, ¿qué? Levantaron el rostro en alto contra Dios, altivos, soberbios. La esperanza para Israel era necesaria. Su condición ameritaba una intervención de Dios, una acción de gracia de Dios, de amor de Dios para salvación de Israel. Israel fue agobiada por el juicio, fue soberbia ante el juicio de Dios. Y mire, ¿cuáles fueron las consecuencias de su soberbia? Sabe que a veces pensamos que si nos volvemos contra Dios,
si nos volvemos atrás en los caminos de Dios, como si las cosas fueran a mejorar, como si la expectativa de ir contra Dios fuese para nuestro bien. Mire cómo fue para Israel. Versículo 22. Y mirarán a la tierra. ¿Y qué encontrarán? Tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. No piense, hermano, no piense, querido amigo, que por vivir una vida contraria a la voluntad de Dios, la expectativa de lo que espera será mejor. Israel fue soberbia contra Dios en el juicio, ante el juicio, y mirando a la tierra. ¿Sabe? Esta expresión significa que en lugar de considerar los caminos de Dios para servirle, aún bajo esa opresión, bajo ese yugo, bajo ese juicio, de servirle al Señor, de humillarse ante Dios, lo que hicieron fue entregarse más a las cosas del mundo. Miraron a la tierra, las cosas terrenales. Amaron con placer las cosas del mundo, estando en cautiverio. Pero en lugar de placer, ¿qué hallaron? Tribulación, tinieblas, es decir, miseria, oscuridad, sin luz, sin esperanza, angustia. La condición para Israel fue sumirse en las tinieblas, hundirse en más maldad. Estos no iban de gracia en gracia, estos no iban de gloria en gloria, estos iban por su condición pecaminosa, por su soberbia contra Dios, iban de desgracia en desgracia. Para Israel era necesaria una intervención divina, una esperanza de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Israel se sumió en sus pecados, en sus desgracias. Y es que, hermano, mire, sin Cristo, ¿cómo está el mundo? Sin Cristo el mundo está perdido. Sin Cristo el mundo está sin esperanza. Sin Cristo el mundo va a condenación, va a la perdición. Y es que como Israel, el mundo está agobiado por consecuencia de sus pecados. ¿Qué gana el mundo con vivir en el pecado? ¿Qué ofrece Satanás? ¿Qué ofrece el mundo a la gente sino agobio, tribulación, tristeza, angustia? Y es que el mundo también, como Israel, es soberbio. Note, mire cómo se ha desviado. Una época tan bonita y tan especial para agradecer al Señor que Él vino para traernos esa esperanza. ¿Y cómo lo celebra el mundo? Y a veces, hermanos, nosotros no parecemos tan distintos al mundo. Y nos sumergimos también en maldades, en pecados, en tradiciones, en costumbres, en actividades que no son conforme a la voluntad de Dios. Como si no hubiésemos experimentado esa esperanza. Hermanos, el mundo está en desgracia, en gran necesidad. El mundo está bajo el juicio de Dios. La intervención de Dios, hermanos, es necesaria. La esperanza en Dios era necesaria. Y por eso el Señor sigue aquí confirmando la promesa. A Israel le sigue confirmando la promesa de un Salvador que sería su esperanza. Porque si Dios no interviene, hermanos, si Dios no hace nada con respecto a esto,
no solamente Israel estaría perdida, sino todos nosotros, hermanos, estaríamos sin esperanza. Pero la profecía del nacimiento de Cristo vino y fue revelada y fue escrita y está aquí para nosotros, para recordarnos, hermanos, que en Dios hay esperanza. Amén. Que en el Señor hay esperanza. Hermanos, porque como Israel también nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero un día vino Cristo. Ya no como ese bebé en el pesebre, sino como el Dios que es, quien está no en la tumba, tampoco, sino en los cielos, como Dios glorioso. Y vino a nosotros para darnos esa esperanza. Hermanos, la esperanza por el nacimiento de Cristo era necesaria. Israel estaba sumida en sus pecados, en sus desgracias. Era necesaria la intervención de Dios. Y esa esperanza, hermanos, podemos decir también aquí que esa esperanza para Israel como para el mundo es notable. ¿Por qué notable? Mire cómo comienza el capítulo 9. Ahora sí vamos al capítulo 9. ¿Con qué palabra comienza el versículo 1? Más. ¿Qué tipo de palabra es esa? No es un más de cantidad, que no tiene tilde. En la gramática de esta palabra es una conjunción adversativa. Es lo mismo que decir pero. ¿Que introduce qué? Un cambio. Y ese cambio, hermanos, hace notable la esperanza por el nacimiento de Cristo que fue profetizado para Israel. Mire, ¿cuál es el cambio? Leamos versículo 1, dice, mas no habrá siempre ¿qué? ¿Cómo estaba Israel? En oscuridad. Ahora, ¿qué es la promesa? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es la esperanza? Que no habrá ¿qué? Siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin ¿qué? Llenará, ¿quién? Dios. Dios llenará ¿qué? De gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Hermanos, la esperanza por el nacimiento de Cristo sería notable porque su nacimiento sería de gloria para Israel. Y no solo para Israel, sino para el mundo. Porque Isaías no solo profetizó acerca del nacimiento de Israel, de la salvación de Israel, de la nación de Israel, sino que también profetizó la salvación de los gentiles. ¿Sí lo nota allí? Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. Hermanos, la esperanza por el nacimiento de Cristo sería notable porque su nacimiento sería de gloria para Israel. Dios prometió salvación a Israel a pesar del juicio. ¿Sí lo nota? Juicio y salvación. Hermanos, el primer aspecto notable de esta esperanza es de pasar de oscuridad, de pasar de angustia, de pasar de aflicción a ser llenos de gloria, llenos de la gloria de Dios. ¿Sabe por dónde entraron los asirios para llevarse a Israel cautivo? Entraron por estas tierras, por las tierras de Zabulón, por las tierras de Neftalí. Neftalí y Zabulón, sus territorios en Israel corresponden al norte de Israel. Y Asiria, los asirios, están al norte de Israel y usaron el camino del mar para entrar a la tierra de Israel e invadirla, sitiarla y vencerla y llevarlos
cautivos. El cautiverio de Israel comenzó con estas tribus, con Zabulón, con Neftalí. Y por allí los asirios abrieron camino para llegar hasta la capital de Israel, Samaria, y llevarlos cautivos por consecuencias, por las consecuencias de sus pecados. Pero es interesante, hermanos, que en esas mismas tierras que vieron oscuridad, que estuvieron en tinieblas, que estuvieron en angustia, en perdición, fueron los primeros en gozar las bendiciones del Señor con su venida. Cuando Cristo inició su ministerio, ¿sabe dónde lo inició? En Galilea. Y allí trajo su gloria. Allí es donde la Escritura dice que vieron su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre. ¿No le parece interesante? Que en una tierra que sufrió, que aunque fue rebelde, fue soberbia por la promesa del nacimiento de Cristo, verían ahora ¿qué? La gloria de Dios salvándoles, trayéndoles esperanza. Eso de gloria tiene que ver con su excelencia, la excelencia de su mensaje. ¿Qué predicaba Jesús en Galilea? El reino del Señor, el reino de los cielos se ha acercado. Esa gloria se evidenció por sus seguidores. Simplemente el Señor dijo a Mateo, sígueme, y le siguió. A Juan, sígueme, y le siguió. Su gloria en sus seguidores y la gloria a través de sus milagros. La tierra de Galilea fue la primera en ver los milagros del Señor. Muchos sanos, muchos que Él levantó de sus lechos, mostrando la gloria de Dios. Hermanos, el nacimiento de Cristo debe ser celebrado, porque el nacimiento de Cristo evidenció la gloria del Señor. Y no estoy diciendo acá que armemos un arbolito, que comamos natilla 24, 25, que los regalos y esto. Tiene que ser, hermanos, un estilo de vida todo el tiempo, no solamente diciembre. Porque ya Cristo nació y murió, pero también resucitó y fue exaltado. Sin embargo, hermanos, nuestra esperanza no hubiese sido posible tampoco si Cristo no hubiese nacido. Debe ser celebrada, dando gloria al Señor, reconociendo que Él es glorioso. Mire, la esperanza fue notable también porque su nacimiento sería la luz para Israel. Mire versículo 2, el pueblo que andaba en tinieblas vio ¿qué? Gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, ¿qué cosa? Luz resplandeció sobre ellos. Mire, el segundo aspecto notable de la esperanza por el nacimiento de Cristo es que pasaron de tinieblas ¿a qué? A luz. Cuando Cristo vino, los de Israel vieron luz. ¿Y qué es la luz? El apóstol Juan dice en su evangelio que la luz es señal de vida, es la vida. Hermanos, con el nacimiento de Cristo, Dios trajo vida. Israel estaba sumido en sus delitos, en sus pecados, muertos allí, como también lo estábamos nosotros. Y Cristo vino a traer luz, a traer vida. Y no cualquier vida, sino vida abundante. Hermanos, miren, de andar en tinieblas a ver gran luz. Hermanos, ver luz. Imagínese usted en un hueco, sin luz, y de pronto
un rayo, una haz de luz atraviesa ese lugar oscuro. ¿Eso qué es? Esperanza. Eso es esperanza. Y eso es lo que vino a hacer Cristo desde que nació. Y desde el mismo momento en que fue profetizado incluso. Traer luz, traer esperanza. Cristo es la luz del mundo. Él es la vida. Al nacer, Cristo trajo vida. Mire, un ejemplo de esto son los discípulos. ¿Qué estaban haciendo los discípulos antes de ver a Jesús? Estaban en sus actividades. Algunos incluso estaban remendando sus redes porque cansados, fatigados, como estaba Israel. Y el Señor los llama y les infundió, ¿qué cosa? Luz, vida, hasta el punto de decirle, ahora serán pescadores de hombres. ¿Para traer qué? Vida. Y hermanos, no tenemos que irnos tan lejos. Considerémonos nosotros aquí. ¿Cómo estaba usted antes de conocer a Cristo? ¿Cómo era su vida? ¿En qué andaba? Pero Él vino a nosotros y nos dio luz, esperanza. Él es nuestra vida. Su nacimiento, hermanos, la esperanza por su nacimiento sería notable, porque Él sería la gloria para Israel, la luz para Israel. Pero hay algo más aquí, hermanos. Mire el versículo 3, como si fuese poco. Multiplicaste la gente. Lea conmigo. Multiplicaste la gente. ¿Y qué? Aumentaste, ¿qué cosa? La alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Cómo se siente usted cuando le va bien en sus negocios? ¿Qué sentimiento aflora en usted cuando las cosas le salen bien? A ver, ¿cómo se sintieron cuando sus hijos y los que están aquí se graduaron ya? ¿Cómo se sintieron? ¿Por qué? Porque hay victoria, ¿cierto? Hay una victoria. Hermanos, la esperanza por el nacimiento de Cristo para Israel sería notable, porque su nacimiento sería la alegría para Israel. Mire, haciendo una aplicación y pensando en esta época navideña, a veces nos amargamos tanto luchando y discutiendo con estos temas. Dígame si estoy equivocado, pero a veces hay amargura por el que puso una decoración. Hermanos, cuando deberíamos estar, ¿qué? Alegres. Le voy a decir algo. Si usted celebra la Navidad, hágalo con alegría para el Señor. Y si no lo hace, hágalo con alegría para el Señor. Y no ande discutiendo con el que lo hace. Y el que lo hace con el que no lo hace, eso no lleva a ningún fin. Simplemente estamos mostrando cuánta necesidad tenemos, hermanos, de madurar y de no olvidar que el nacimiento de Cristo trajo una esperanza notable para nuestras vidas. Para Israel representó de pasar de aflicción, ¿de pasar a qué? A alegría. A veces, hermanos, no tenemos la suficiente imaginación para determinar cómo fue el sufrimiento de Israel bajo cautiverio. Porque solo quien lo vive es quien sabe cuánto duele. Sin embargo, la esperanza para Israel, a pesar de la aflicción, a pesar del cautiverio, a pesar de estar bajo el juicio de Dios, la esperanza era una esperanza de alegría. De alegría. Esto me recuerda en la Escritura cuando los magos, guiados por aquella estrella, llegaron hasta el lugar donde Cristo había nacido. ¿Y cómo llegaron? ¿Amargados? No.
Llegaron tristes, cansados. No, que este viaje salió muy costoso, muy largo. No, esta caminata, 3 meses caminando, no, esto es muy duro. ¿Cómo llegaron? ¿Qué dice la Escritura? Que se regocijaron con muy grande gozo. Hermanos, es que Cristo es nuestra alegría. Cristo vino a traer alegría. Alegrémonos. Es un tiempo para alegrarnos. No para estar en discusiones necias, ociosas, que no tienen sentido, la verdad. Somos del Señor. El precio que se pagó por nuestra esperanza es el mismo. Gocemos en el Señor, pero hagámoslo con alegría, con gozo. Hermanos, mire, Cristo nació para traer la esperanza bienaventurada al mundo, porque es la esperanza de gloria, es la esperanza de luz, de vida, es la esperanza de alegría. No estoy diciendo, hermanos, que las dificultades, en las pruebas, en las enfermedades, estemos con una sonrisa todo el tiempo de oreja a oreja. Dificultades son dificultades. Lloramos, pero no nos sumamos en la tristeza, porque Cristo es nuestra esperanza. Él vino, hermanos, para traernos una esperanza bienaventurada, dichosa. ¿No es acaso eso lo que dice la Escritura? ¿Cómo se comparan las tribulaciones del creyente con las glorias que disfrutaremos en la eternidad? ¿Se comparan como qué? Son como nada. Porque en la eternidad, hermanos, la eternidad será una eternidad de alegría, por la esperanza que tenemos en el Señor, y lo es para Israel también. El Cristo encarnado vino para manifestarnos su gloria, por tanto merece adoración. Este es un tiempo, hermanos, para volvernos a Dios en adoración. El Cristo encarnado vino para darnos luz, para darnos vida. Este es un tiempo, hermanos, para volvernos al Señor consagrados, porque Él es nuestra vida. Hermanos, el Cristo encarnado vino para alegrarnos. Este es un tiempo para volvernos al Señor alegres, agradecidos, con gran motivación y confianza para servirle y para llevar este mensaje de esperanza, de salvación, una esperanza notable. Finalmente, hermanos, la esperanza por el nacimiento de Cristo, según fue profetizado, es razonable. ¿Cuáles son las razones de esa esperanza? ¿Cuál es la base, el fundamento? ¿Por qué confiar sin dudar, sin titubear? Mire, note cómo comienza el versículo 4, ¿con qué palabra? Porque el versículo 5, ¿con qué palabra? Porque el versículo 6, ¿con qué palabra? ¿Qué indica esa palabra? El profeta revela, siendo inspirado por Dios, las razones de esa esperanza por el nacimiento de Cristo. ¿Cuáles son las razones de esa esperanza? Mire que dice el versículo 4, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Tú quebraste. Isaías trae a la memoria del pueblo una historia de victoria. ¿Recuerdan al juez Gedeón, que fue enviado para luchar contra los ejércitos madianitas y que iba con miles de soldados y el Señor le dijo, no, son muchos? Y al final Gedeón va contra los madianitas con tan solo 300 hombres
y con 300 hombres el Señor le da libertad al pueblo ante una gran opresión por parte de los madianitas. Increíble, una liberación milagrosa. Hermanos, Cristo vino para quebrar el yugo de Israel y también para quebrar nuestro yugo. Y no está hablando del yugo de la política, no está hablando del yugo por la economía tan difícil que tenemos, está hablando de un yugo peor, el yugo de estar bajo pecado. ¿Y Cristo qué hizo cuando vino? Quebró ese yugo. ¿Dónde lo hizo? En la cruz. Allí Cristo venció el pecado. Para darnos esperanza ¿de qué? De ser libres de la opresión del pecado. Cristo vino en carne y en carne venció al pecado. Amén. Esa es la esperanza que celebramos en Navidad. No solamente que Él nació, sino que vino para librarnos de gran opresión. Porque como Israel, hermanos, ¿cómo estábamos? Estábamos sin esperanza. ¿Qué podíamos hacer usted y yo para cambiar esa condición? Para salir de esa maldición. Porque estábamos confinados, hermanos, por naturaleza, a una eternidad, separados de Dios. Pero el Señor vino para cambiar esto. ¿Por qué? Porque Él es poderoso para quebrar, para quebrantar, para vencer el pecado. Y lo hizo, hermanos, viniendo como uno de nosotros, para recibir en su carne el castigo que nosotros merecíamos. Hermanos, Cristo vino a quebrantar la opresión contra Israel, pero también vino a juzgar a los enemigos de Israel. Versículo 5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán ¿qué? Quemados, pasto del fuego. Mire qué está mostrando aquí Isaías con este versículo. Este versículo está describiendo cómo fue el cautiverio. No simplemente es que tomaron a los israelitas, vengan de la mano y vengan, vamos a una tierra diferente. No. Hubo muerte, hubo crueldad, hubo violencia. Si bien el Señor se valió de enemigos, de naciones enemigas de Israel, para ejecutar sus juicios, estas naciones enemigas abusaron, traspasaron y fueron violentos, fueron crueles. Y Dios entonces también prometió juicio contra estas naciones y un juicio más devastador, porque será un juicio con fuego que consumirá a los enemigos del pueblo de Dios por haber hecho mal a Israel, por haber tratado violentamente a Israel. Esta promesa, hermanos, sigue vigente. Esta profecía sigue vigente. Un día el mundo vendrá contra Israel. Todo el mundo vendrá contra Israel. Y el Señor vendrá y los vencerá, los consumirá. Con el resplandor de su venida los matará, los consumirá por haber hecho mal contra el pueblo de Dios. Cristo es el juez. Y por eso es razonable la esperanza, porque Él vino a juzgar a nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos a propósito? El creyente tiene al menos 3 enemigos: la carne, el mundo y el diablo. ¿Y qué ha hecho Cristo con estos enemigos? ¿Qué dice la Escritura? Ya los venció. Hermanos, ya los venció. Esto llama la atención, hermanos, porque como iglesia
no tenemos que obedecer, que someternos, que dejarnos enseñorear, dominar por la carne, por el mundo, por el diablo, porque ya Cristo los venció por nosotros. Debemos obediencia es al Señor, que es también juez. No pasemos por alto, hermanos, que por el hecho de que ya tengamos la esperanza en el Señor segura, el Señor va a pasar por alto nuestras maldades, nuestros errores, nuestros pecados, nuestras mundanalidades. No, hermanos. El Señor es juez también. Y a sus hijos, por amor, los disciplina. Y finalmente, hermanos, mire, la razón mayor está en los versículos 6 y 7. ¿Por qué es razonable la esperanza por el nacimiento de Cristo? Y mire que en el versículo 6 se habla de esa promesa que fue cumplida, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Si nota, está hablando del nacimiento de Cristo. Y el principado sobre su hombro. ¿Y cómo se llamará su nombre? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y note el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Está hablando del Mesías. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Por qué es razonable la esperanza? Porque Cristo, hermanos, vino en carne como el Dios de Israel. Él se encarnó siendo Dios. Pero al encarnarse, no dejó de ser Dios. Hermanos, la esperanza en Cristo es razonable, porque Él es Dios. Note, los nombres que recibe aquí son nombres de Dios. Admirable. ¿Qué es eso de admirable? Que tiene poder para hacer milagros. Y ya a favor de nosotros hizo el mayor milagro, como también es la promesa para Israel. ¿Cuál es? El milagro de la salvación, que estando bajo presión del pecado, Cristo nos libró del pecado. Amén. Ese es el mayor milagro. Ya lo tenemos. Esa esperanza en nosotros ya es un hecho, es segura. Esa esperanza bienaventurada ya es para nosotros, porque Él es admirable, tiene poder para hacer milagros. Él hizo posible lo imposible. ¿Recuerda Israel? ¿A dónde miraron? Buscando placer. ¿Y qué encontraron? Miseria. Iban de mal en peor. Pero Dios hizo posible lo que para Israel fue imposible. Hermanos, es el mismo Dios nuestro. Él hizo por nosotros posible lo que para nosotros era imposible. Porque Él es Dios admirable, es consejero, es decir, en cuya palabra hay alivio, el soberano, cuya palabra cumple, es el Dios fuerte, vencedor. A Él nadie lo vence. Él es el vencedor, porque es Dios como fuerte. Él es Padre eterno, simplemente eterno. Príncipe de paz, el que trae bienestar, el Rey eterno, un Rey de paz, un Rey de juicio, un Rey de justicia. Hermanos, vea, entendiendo los contextos y las razones, a veces nosotros en situaciones difíciles, en prueba, vemos un futuro incierto. Pero proféticamente nuestro futuro ya no es incierto. ¿Por qué? Porque nuestro futuro, hermanos, como dice aquí el versículo 7, es un futuro donde Cristo reinará.
dándonos paz, reinando en juicio y justicia. Hermanos, por eso no nos sumamos, no vamos a sumirnos, en la tristeza, en la angustia, porque usted y yo tenemos una esperanza mayor, ya segura en el futuro, en el reinado del Señor, cuando Él venga a reinar. Y sabe, este versículo 7 sigue siendo una promesa de Dios, que espiritualmente se ha cumplido en nosotros. ¿En qué sentido? De que Él nació en nuestra vida. Él vino a morar en nuestra vida para ser nuestro Rey. Pero la profecía dice que Él un día vendrá a reinar en este mundo para traer verdadera paz, verdadero juicio, verdadera justicia. Allí, hermanos, en ese reinado no habrá angustia, no habrá opresión, no habrá más consecuencias del pecado, porque entonces viviremos en gloria con el Señor por siempre y teniéndolo a Él como Rey. Cristo, hermanos, es la esperanza divina para la humanidad. ¿Por qué? Porque Él es fuerte, porque Él venció el pecado, porque Él venció nuestros enemigos, porque Él es Dios. Hermanos, el Cristo encarnado es nuestro Salvador. El Cristo encarnado es nuestro vengador. El Cristo encarnado es nuestro Dios. Cristo es la única esperanza porque Él es Dios. Israel al fin cayó. Poco tiempo de que Isaías profetizó el cautiverio de Israel, la parte del norte de Israel, el reino del norte. En el 722, todo Israel, la parte del norte, cayó bajo cautiverio por parte de los asirios. Y 116 años después, también cayó el reino de Judá. Fueron llevados cautivos por los babilonios. Israel estaba en oscuridad, en tinieblas, sin esperanza. Y las últimas profecías acerca del nacimiento de Cristo fueron dadas 400 años antes de su nacimiento. Israel estuvo 400 años sin saber palabra de Dios, porque por 400 años Dios guardó silencio, como si ya todo estuviese dicho. Pero el Señor, 400 años después de las últimas profecías, es decir, de las dichas a través del profeta Malaquías, el Señor rompió el silencio y Cristo nació. Bendito sea su nombre. Perdón porque esto me emociona. Me emociona porque si Dios no hubiese cumplido su promesa, hermanos, estaríamos sin esperanza, sumidos en una oscuridad, en tinieblas. Pero bendito seas tú, Señor. Enviaste a tu Hijo. Él es nuestra esperanza. Hermanos, ¿qué implica esto para nosotros? Mire, la posibilidad de que una sola persona cumpla al menos 8 profecías de las 300 acerca de Cristo. ¿Sabe cuál es la posibilidad? Es increíble. Una en 10 a la 17 potencia. Es decir, una sola posibilidad entre el número 1 y 17 ceros a la derecha. ¿Qué cifra es esa? Imagínense, un 1 con 17 ceros a la derecha. Ese es un número inimaginable. Eso es improbable.
Pero Cristo vino y no solamente cumplió 8, cumplió las 300 profecías para traernos ¿qué? Esperanza. Hermanos, no estemos nosotros en discusiones tontas en este tiempo, no vale la pena. Celebremos el nacimiento de Cristo, porque Cristo, quien confiesa, quien cree que Él vino en carne, ese es de Dios. Si usted ha creído que Cristo, el Hijo de Dios, vino en carne, usted es de Dios. Es decir, tiene esa esperanza. Hermanos, mire, si nuestra esperanza de salvación dependiera de otros o de nosotros mismos, una elevado a la 17 potencia, improbable, inimaginable, imposible. Solo Cristo, hermanos, hizo posible lo imposible. Nos dio una esperanza bienaventurada, una esperanza gloriosa, una esperanza de salvación. ¿Qué implica esto para nosotros, hermanos? Celebremos este tiempo consagrados al Señor. No nos vayamos al mundo, hermanos, tengamos cuidado. La época suele ser muy atractiva para volvernos a cosas del mundo que no convienen, hermanos. Consagrémonos al Señor. Consagrémonos al Señor. Él es la luz y vino a darnos luz. Y ahora nosotros somos luz en Él. Seamos luz. Consagrémonos. Hermanos, celebremos este tiempo de libertad en Cristo, que vino, nació, murió, resucitó y fue exaltado con alegría. Tengamos alegría. No andemos amargados porque, ay, que puso las luces, ay, que el arbolito. Eso no tiene sentido, hermanos. Si lo hacemos con la alegría para Dios. Y si no lo hacemos también con alegría para el Señor, agradándole. Buscamos agradar al Señor, no agradarnos a nosotros mismos, no complacernos a nosotros mismos. Y hermanos, celebremos este tiempo, la libertad de nuestro pecado, con adoración. Él es Dios. Él es Dios. No como Israel, que levantó su rostro en soberbia contra Dios, sino humillándonos en adoración. El corazón de la adoración a Dios es humillarnos delante de Él. Humillémonos, es un tiempo propicio para humillarnos ante Él, reconociendo que Él es Dios, Él es nuestra esperanza. Padre, gracias te damos, Señor, por permitirnos mirar estas profecías. La profecía del nacimiento de Cristo, que ya fue cumplida. Gracias, Señor, tú eres fiel a tu palabra. Pero también nos muestra la fidelidad en las promesas de salvación a través de Él, del Mesías, de Cristo, tu Hijo. Él vino a traernos esperanza. Oramos por Israel, porque este libro fue escrito para Israel. Una nación, Señor, que hasta el día de hoy sigue en soberbia, sumidos en sus tinieblas, en su oscuridad, esperando un Mesías falso, porque el verdadero Mesías fue rechazado por ellos. Oramos por la salvación de Israel, Señor. Tú eres su esperanza. Intercedemos, Señor, por Israel, porque es el pueblo que tú escogiste, Señor, desde el principio, para manifestar tu gloria. Oramos, Señor, por la esperanza para Israel, lo cual implica para nosotros, Señor, que estemos preparados para tu venida, porque Israel será salva tras que la iglesia sea llevada al cielo por ti, Señor. Y oramos para que, Señor, nos consagremos a ti, para que nos alegremos en ti, para que nos rindamos a ti, Señor, humillados en adoración, porque
Cristo vino también a nosotros, a salvarnos también a nosotros, a ser esa esperanza gloriosa, bienaventurada para nosotros. Bendito seas tú, Jesús. Mientras la iglesia ora, yo quiero invitar a los amigos. Quizá usted, amigo, se ha sentido identificado con Israel, una nación en pecados, una nación que con la expectativa de cosas mejores, pero por sus pecados se sumieron en mayores tristezas, tribulación, angustia, oscuridad. Quizás usted ha intentado una y otra cosa para satisfacer sus necesidades, encontrar placer en las cosas, y ha empeorado las cosas. Amigo, este mensaje de la profecía del nacimiento de Cristo es para usted, para que usted sepa que Cristo es la esperanza de su vida, es la luz para su vida, porque Él es Dios. Solamente Él puede cambiar su oscuridad en gloria, sus tinieblas en luz, su aflicción en alegría. Pero hay una condición, pero no es descabellada. Es posible en el Señor, solo que usted crea que Cristo, el Hijo de Dios, vino en carne y en su carne recibió el castigo de sus pecados y en su carne venció el pecado para darle a usted salvación, vida nueva. Si usted cree en este mensaje, dice la Escritura que usted tiene vida eterna. Y nos gustaría saber si usted ha hecho esta decisión este día. ¿Habrá alguno que haga esta decisión de estar sin esperanza por la fe en Cristo a tener la esperanza gloriosa, bienaventurada? Nos gustaría saberlo levantando su mano. Queremos orar por usted. ¿Hay alguno aquí que decida creer en Jesús y tener esa esperanza de gloria? ¿Hay alguno? De todos modos, Dios te bendiga, hija. El Señor, Dios te bendiga. Dios las bendiga. Solo el Señor recibe la gloria. Me gustaría invitarlas aquí al frente. Queremos orar por ustedes y invitar al pastor Israel, si tiene la amabilidad, para que ore por estas personas que en el día de hoy han hecho esta decisión. ¿Hay alguien más que desee dar este paso y no andar de desgracia en desgracia, sino de gloria en gloria? ¿Hay alguien más? Levante su mano, por favor. ¿Hay alguien más? Invito a la iglesia a ponerse en pie. Vamos a orar por estas mujeres valientes, mujeres que han escuchado el mensaje y por la gracia del Señor han decidido con valentía